Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, en Sonora la SEDATU inició un proceso de medición y deslinde de terrenos de presunta propiedad de la nación en 5 municipios que son Cajeme, Guaymas, Benito Juárez, Empalme y San Ignacio Río Muerto. Se trata de 40 predios de un poco más de 91,000 hectáreas. Hay inquietud en esta región, aunque los productores y agricultores confían en que se va a respetar el Estado de Derecho en esta etapa, pues hay quienes piensan que es una especie de expropiación de tierras. Entonces, bueno, preguntarle, presidente, si esta acción es parte del compromiso con la tribu yaqui y qué resultados se espera con este procedimiento, qué impacto tendrá este proceso al final cuando concluya. Sí, como lo dimos a conocer, estamos llevando a cabo un plan para hacer justicia a los pueblos yaquis. Es la etnia más maltratada en la historia del país, junto con los mayas. Bueno, la verdad es que todos los pueblos originarios han padecido mucho, han sufrido mucho. Con la invasión europea, la conquista, con la colonización, 3 siglos de dominación colonial, y que eso es lo más lamentable, durante el periodo posterior a la independencia, que se mantuvieron las mismas prácticas de opresión, de sometimiento, incluso de exterminio y racismo. Entonces es el pueblo más sufrido de México. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y en el caso de los yaquis, pues fueron los que más padecieron del porfiriato. Durante la dictadura de Porfirio Díaz se les exterminó. Hay datos de que fueron asesinados alrededor de 15,000 yaquis. Compraron armamentos el ejército porfirista que estrenaron en la guerra declarada a los yaquis, como también hubo una guerra declarada a los mayas. Deportaron desde Sonora a familias completas a trabajar como esclavos en las haciendas henequeneras de Yucatán, en las haciendas cañeras de Veracruz, del sureste. Una barbaridad. Entonces, si ahora estamos conmemorando los 200 años de nuestra independencia, 500 años de la invasión extranjera, 700 años de la fundación de nuestra ciudad, pues queremos no solo hacer eventos, sino hacer justicia donde podamos. Incluso vamos a ofrecer perdón, ofrecer disculpas por lo que hizo el Estado mexicano en contra de los indígenas, en contra de los pueblos originarios.
Entonces, en este contexto, este año se están llevando a cabo una serie de acciones en beneficio de los pueblos yaquis. Y una de las cosas que ellos han planteado siempre es de que les arrebataron sus tierras, como les quitaron el agua. No solo en el Porfiriato, ahí fue brutal. También les han arrebatado las tierras y las aguas luego de que el general Cárdenas, que fue el presidente que más los apoyó, les entregó de nuevo tierras, o mejor dicho, les confirmó el dominio y la propiedad de sus tierras mediante una resolución presidencial en aquel entonces de un número determinado de hectáreas. Pero esa resolución presidencial se modificó en los últimos gobiernos. Creo que en el gobierno de Zedillo, y les quitaron tierras. Entonces estamos haciendo un levantamiento de todas las tierras para ver cuánto les quitaron. Desde luego se constituyeron ejidos en esas tierras. Esa propiedad social pues se tiene que respetar. Ni modo que se expropien los ejidos para devolver las tierras a los pueblos yaquis. Ya tiene que ver con lo que se hizo en ese sentido. Y hay también grandes extensiones de terrenos que tenemos que ver cómo se adquirieron. Tienen que mostrar los propietarios sus escrituras, a quién le compraron, si eran tierras ejidales. Y también, que es lo que pensamos nos puede ayudar bastante, hay tierras nacionales, grandes extensiones de tierras nacionales. Entonces, se está haciendo este trabajo, nadie debe de alarmarse, tenemos que saber cómo está la situación agraria y hacer justicia de la mejor manera posible, sin confrontar, sin polarizar, pero hacer justicia. Entonces, eso por lo que corresponde a la tierra. Lo mismo con el agua, porque todos usan agua, pero los pueblos yaquis no tienen agua. Entonces, estamos proyectando construir un acueducto para darle agua a los pueblos. Además, ellos fueron dotados de tierras y de agua y se les quitaron las tierras o una parte, y lo mismo pasó con el agua. Entonces, estamos en eso, más otras acciones en beneficio de los pueblos yaquis, pero todo en el marco de la legalidad, y convenciendo, haciendo conciencia y llamando a que haya una reconciliación, porque se ha tratado muy mal
a los pueblos yaquis. Hay muchas manifestaciones todavía, desgraciadamente, de racismo que vienen de lejos. Entonces, no estar soslayando, no ser hipócritas, sino reconocer de que todavía no nos quitamos esas ideas retrógradas que vienen desde la llegada de los invasores, porque para poder despojar de sus tierras a los pueblos originarios, para poder someterlos, como sucede en cualquier conquista, en cualquier invasión en el mundo, pues lo que se utiliza como excusa es de que son pueblos bárbaros y que ellos, los invasores, vienen a civilizarnos. Pero todo esto no deja de ser una justificación para oprimir, para explotar, para cometer injusticias. Porfirio Díaz llegó a decir de que ¿qué se creían los indígenas pensando que los bosques y las tierras eran de ellos? Así lo expresó en un informe. ¿Y de quiénes eran entonces las tierras y los bosques? Pues de los pueblos originarios. ¿Qué hicieron? Les arrebataron sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas del país y del extranjero. Entonces, es justicia. Presidente, nada más, como le comentaba, causó mucha preocupación en los dueños propietarios de tierras en el sur del estado. ¿Cuál sería su mensaje en cuanto a esta preocupación que tienen de que se trate de una expropiación de tierras? Que no se preocupen, que no se va a cometer ningún abuso, no va a haber ninguna expropiación en propiedades legítima y legalmente constituidas, y tampoco en ejidos. Es hacer una revisión cómo está la tenencia de la tierra, cuánto tienen los pueblos yaquis, cuánto tienen los ejidos del perímetro o del polígono que comprende la resolución presidencial original del presidente Cárdenas. Entonces, lo que está ahí, qué tipo de propiedad existe ahora, cuánto de ese polígono entregado por el general Cárdenas lo mantienen los yaquis, cuánto ya se entregó a ejidos con otras resoluciones presidenciales posteriores, cuánto tienen particulares y cuánta superficie es terreno nacional. O sea que no hay ninguna escritura, ningún documento, pero eso es lo que se está haciendo. Desde luego, no deja de haber inquietud porque como hay también elecciones, ahora todo lo utilizan, ¿no?, para infundir miedo, pero no hay nada que temer. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, presidente.